Imagina que estás caminando por las calles empedradas de Edo, la actual Tokio, en una noche de 1650. El aire está impregnado del aroma de incienso mezclado con sake, y desde las casas de papel y madera emergen los suaves acordes de un shamisen. Pero hay algo más en el ambiente. Una tensión, una promesa no dicha que flota entre las sombras. Te encuentras a punto de descubrir uno de los secretos más íntimos y complejos del Japón feudal. ¿Sabías que en el mundo de los samuráis, donde el honor y la muerte eran compañeros inseparables, existía todo un universo paralelo dedicado al placer más carnal? Un mundo donde las reglas se escribían con tinta diferente y donde el poder se ejercía de maneras que desafiaron todo lo que creías saber sobre esta sociedad aparentemente rígida. Te adentras en Yoshiwara, el distrito del placer más famoso de Edo. Al cruzar el gran portón de entrada, sientes como si hubieras atravesado un velo hacia otra realidad. Aquí las leyes del mundo exterior se desvanecen como humo en el viento nocturno. Las faroles de papel proyectan sombras danzantes sobre tu rostro, mientras observas algo que te deja sin aliento. Mujeres hermosas, ataviadas con kimonos de seda, que valen más que el salario anual de un campesino, te observan desde balcones de madera finamente tallada. Pero no te dejes engañar por la belleza superficial de lo que ves. Detrás de cada sonrisa pintada de blanco, detrás de cada cabello perfectamente peinado con ornamentos de oro, existe una historia que te helará la sangre. Estas mujeres, conocidas como yujo o mujeres del placer, no llegaron aquí por elección propia. ¿Te has preguntado alguna vez qué circunstancias pueden llevar a una persona a vivir en un mundo donde su cuerpo es su único medio de supervivencia? La respuesta te sumerge en las profundidades más oscuras de la sociedad japonesa. Muchas de estas mujeres fueron vendidas por sus propias familias, campesinos desesperados que enfrentaban hambrunas devastadoras. Imagina el momento exacto en que un padre mira a los ojos de su hija adolescente y sabe que debe entregarla a cambio de arroz para que el resto de la familia sobreviva el invierno. El contrato que firma con sus manos temblorosas no es solo un papel, es una sentencia de por vida. Te acercas a una de las casas más elegantes del distrito, la Ogiya. Sus paredes están decoradas con pinturas que representan escenas de la naturaleza en primavera, pero tú sabes que aquí dentro muchas primaveras han sido robadas antes de florecer. El olor a sake se intensifica, mezclado ahora con el perfume de crisantemos y algo más. Algo que no puedes identificar pero que te inquieta profundamente. Observamos cómo un samurái de alta alcurnia se aproxima a la entrada. Su katana brilla a la luz de las antorchas, símbolo de su honor inmaculado en el mundo exterior. Pero aquí, ¿qué valor tiene realmente ese honor? Lo ves entregar una bolsa de monedas que suena con un tintineo metálico que parece resonar en tu pecho. ¿Cómo es posible que los mismos hombres que viven y mueren por el bushido, el código del guerrero, puedan participar en un comercio que reduce a las mujeres a simples objetos de placer? La paradoja es más compleja de lo que imaginas. En el Japón feudal, la prostitución no solo era tolerada, estaba meticulosamente regulada por el propio gobierno. El shogunato Tokugawa no veía contradicción alguna en permitir estos distritos mientras predicaba la moral confuciana. De hecho, consideraban que concentrar los vicios en áreas específicas era una forma de control social. Pero tú empiezas a sospechar que hay algo más siniestro detrás de esta aparente tolerancia. Una geisha joven, no mayor de 16 años, pasa junto a ti. Sus pasos son tan silenciosos que apenas puedes escucharlos sobre las tablas de madera. Pero en sus ojos, por un instante, captas algo que te atraviesa el alma. Una tristeza tan profunda que parece haber sido tallada en piedra durante generaciones. ¿Cuántas noches habrá tenido que sonreír mientras su corazón se desangra en silencio? El sistema que gobierna este mundo subterráneo es más cruel y sofisticado de lo que podrías imaginar. Las mujeres están clasificadas en jerarquías estrictas,
desde las oirán más famosas que pueden cobrar fortunas por una sola noche, hasta las prostitutas de clase baja que trabajan en burdeles miserables a las afueras del distrito. Pero todas, sin excepción, comparten la misma prisión dorada. Te das cuenta de que cada detalle arquitectónico de este lugar ha sido diseñado con un propósito específico. Los pasillos serpenteantes no solo crean una atmósfera misteriosa, están construidos para desorientar a los visitantes y hacer más difícil cualquier intento de escape. Las ventanas están estratégicamente colocadas para permitir la vigilancia constante. Incluso los jardines internos, aparentemente diseñados para la contemplación estética, sirven como barreras adicionales contra la fuga. Mientras caminas por estos pasillos impregnados de secretos, una pregunta comienza a martillear en tu mente. ¿Cómo era realmente la vida diaria de estas mujeres? ¿Qué sucedía cuando se apagaban las luces y cesaba la música? ¿Qué historias se susurraban en la oscuridad de las habitaciones donde el honor samurái se desvanece como humo de incienso? La música del shamisen se intensifica, y sus notas melancólicas parecen contar historias que las palabras nunca podrían expresar. Cada acorde vibra con el dolor de generaciones de mujeres que vivieron y murieron en este laberinto de placeres prohibidos. Pero también hay algo más en esa música. Algo que sugiere que no todas las historias que estás a punto de descubrir terminan como esperabas. Un comerciante rico emerge de una de las casas, ajustándose su kimono con manos que tiemblan ligeramente. Su rostro muestra una mezcla extraña de satisfacción y culpa. Te preguntas qué habrá visto en esa habitación, qué secretos habrá compartido con una mujer cuyo nombre probablemente nunca conocerá. Porque aquí, en Yoshiwara, los nombres reales se pierden como hojas en el viento otoñal. Pero hay algo que aún no sabes, algo que cambiará completamente tu percepción de este mundo aparentemente simple de placer y dolor. Detrás de las sonrisas compradas y los kimonos de seda se oculta una red de poder, chantaje y secretos de Estado que conecta directamente con los niveles más altos del gobierno samurái. Y es que algunas de estas mujeres, las más inteligentes y astutas, habían aprendido a convertir su aparente debilidad en una forma de poder que los propios samuráis temían. Pero esa es una historia que apenas está comenzando a revelarse. Una verdad tan peligrosa que podría desestabilizar todo el orden social que conoces. El humo del incienso se espesa mientras te adentras más profundamente en los secretos del Yoshiwara. Has comenzado a entender que lo que parecía un simple distrito de prostitución es, en realidad, una intrincada red de espionaje, donde el placer carnal se mezcla con la información más valiosa del imperio. Imagínate en la habitación privada de Takao, una oiran de renombre cuya belleza era tan legendaria que los poemas se escriben en su honor. Pero mientras observas sus delicados movimientos al servir el sake, te das cuenta de que sus ojos están constantemente alerta, registrando cada palabra, cada gesto de sus clientes. ¿Sabías que muchas de estas mujeres se habían convertido en las espías más efectivas del Japón feudal? La razón es escalofriante en su simplicidad. Los hombres más poderosos del imperio, desde daimios hasta altos funcionarios del shogunato, bajaban la guardia completamente en la intimidad de estos encuentros. Después de varias copas de sake y envueltos en la ilusión del placer comprado, revelaban secretos militares, conspiraciones políticas y detalles sobre movimientos de tropas que valían más que todo el oro de las arcas imperiales. Te sientas silenciosamente en una esquina mientras Takao atiende a un general del ejército Tokugawa. El hombre, con el rostro enrojecido por el alcohol, habla sin filtros sobre los planes para sofocar una rebelión campesina en las provincias del norte. Sus palabras, pronunciadas entre caricias compradas, serán recordadas palabra por Takao, y antes del amanecer habrán llegado a oídos de aquellos que pagan generosamente por este tipo de información. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Muchas de estas mujeres no trabajaban solo para una facción. En el complejo mundo político del Japón feudal,
donde las lealtades cambian como las estaciones, las Oirán más inteligentes vendían información a múltiples bandos. Imagina la tensión psicológica de vivir constantemente en el filo de la navaja, sabiendo que un error, una palabra mal colocada, podría significar no solo tu muerte, sino también la de todas las mujeres de tu casa. El sistema de control sobre estas mujeres era diabólicamente efectivo. No solo estaban físicamente confinadas al distrito, también estaban atrapadas en una red de deudas que se diseñan específicamente para ser impagables. Cada kimono, cada ornamento para el cabello, cada grano de arroz que consumían se añadía a una cuenta que crecía más rápido de lo que jamás podrían pagar con sus servicios. Te muestran los libros de contabilidad de la casa Ogilla y los números te hielen la sangre. Una mujer que llegaba con una deuda de 200 rayos, aproximadamente el salario de 10 años de un artesano, descubre que después de años de trabajo su deuda había crecido a 400 ríos. Los intereses, las multas por enfermedades, los costos de mantenimiento, todo estaba calculado para mantenerlas eternamente encadenadas. Pero algunas mujeres encontraron formas de rebelarse que desafían toda lógica. Komurasaki, una Oiran que vivió a mediados del siglo XVII, desarrolló una estrategia tan audaz que incluso hoy resulta difícil de creer. Utilizaba su influencia sobre clientes poderosos para orquestar su propia competencia. Convencía a los hombres de que financiaran casas rivales, creando un mercado que, eventualmente, le permitió comprar su propia libertad. ¿Cómo lo logró? La respuesta te revela la profundidad psicológica de estas mujeres. Komurasaki entendía perfectamente que los hombres poderosos disfrutaban más del proceso de conquistar que de la conquista misma. Así que creó elaboradas fantasías donde ella era la dama inalcanzable, aumentando su valor hasta niveles absurdos, mientras secretamente utilizaba esa influencia para construir su propia red comercial. Pero no todas las historias de resistencia terminaban bien. Te cuentan sobre Yoshino, una joven que intentó escapar disfrazándose de monje budista. La capturaron a las afueras de Edo y su castigo fue ejemplar. La encerraron en una jaula de bambú en el centro del Yoshiwara durante una semana, expuesta a la humillación pública, alimentándose solo con agua de arroz. El mensaje era claro para todas las demás. La libertad era una ilusión peligrosa. La violencia psicológica del sistema era quizás más brutal que la física. Las mujeres eran constantemente enfrentadas entre sí, creando jerarquías basadas en la belleza, la habilidad para atraer clientes ricos y la capacidad de mantener secretos. Una Oiran exitosa podía tener sirvientas que habían sido compradas al mismo tiempo que ella, creando dinámicas de poder que destruyen cualquier posibilidad de solidaridad femenina. Observamos una ceremonia particularmente siniestra, la evaluación mensual de las mujeres. Las hacen desfilar semidesnudas ante los propietarios de las casas, quienes deciden su valor de mercado para el mes siguiente. Aquellas cuyo valor declina son relegadas a clientes de menor categoría, comenzando un descenso que, invariablemente, termina en los burdeles más miserables de los barrios bajos. Pero hay algo aún más perturbador que estás a punto de descubrir. El gobierno Tokugawa no solo toleraba este sistema, lo había diseñado específicamente como una forma de control social. Los distritos de placer servían como válvulas de escape para las tensiones sociales, lugares donde los hombres podían liberar frustraciones que, de otra manera, podrían canalizarse hacia la rebelión política. Un documento secreto que logras leer revela la frialdad calculadora de esta estrategia. Un consejero del shogun escribió: «Mejor que los hombres gasten su vigor en placeres carnales que en conspiraciones contra el Estado. Una mujer hermosa puede neutralizar a 10 samuráis rebeldes». La música del shamisen se vuelve más intensa, y te das cuenta de que cada nota está cargada de un significado que va mucho más allá del mero entretenimiento.
Las canciones que se tocan en el Yoshiwara son, en realidad, códigos elaborados. Ciertos acordes señalan la llegada de clientes importantes, otros advierten sobre la presencia de espías del gobierno, y algunos incluso transmiten mensajes entre las propias mujeres. Takao te enseña cómo funciona este lenguaje musical secreto. Cuando toca una secuencia específica de notas agudas seguida de 2 graves, está informando a las otras mujeres que el cliente en su habitación ha revelado información sobre movimientos de dinero del Tesoro Imperial. Es un sistema de comunicación tan sofisticado que había evolucionado durante décadas sin que las autoridades sospecharan de su existencia. Pero mientras observas esta red de resistencia y supervivencia, una pregunta más oscura comienza a formarse en tu mente. ¿Qué sucedía con aquellas mujeres que ya no servían para el propósito comercial? ¿Cuál era el destino de las que enferman, envejecen o simplemente perdían la capacidad de atraer clientes? La respuesta que estás a punto de descubrir te mostrará que las profundidades de la crueldad humana en el Japón feudal eran aún más insondables de lo que habías imaginado, y que detrás de cada historia de supervivencia se ocultaban 10 más de destrucción silenciosa. El aire matutino en Yoshiwara trae consigo el aroma de los crisantemos marchitos y algo más inquietante: el humo de las piras funerarias que se elevan desde los templos cercanos. Estas no son ceremonias ceremoniales de samuráis honorables, son los restos de mujeres que han pagado el precio final de una vida vendida antes de comenzar. Te encuentras siguiendo a un monje budista que recorre silenciosamente los callejones traseros del distrito. En sus brazos lleva un pequeño fardo envuelto en tela blanca. No necesitas preguntar qué contiene. Los ojos del religioso te lo dicen todo. Es el cuerpo de Hanako, una mujer de apenas 22 años que ayer mismo habías visto sonriendo forzadamente a un cliente borracho. ¿Qué puede matar a una mujer joven en plena flor de la vida? En Yoshiwara, las causas eran tan variadas como brutales. Las enfermedades venéreas, por supuesto, devastaban los cuerpos sin discriminación. Pero también estaban las muertes accidentales durante encuentros violentos con clientes que pagaban extra por el derecho a desahogar sus frustraciones más oscuras sobre carne humana indefensa. Observamos cómo el monje deposita el cuerpo en una fosa común donde yacen los restos de cientos de mujeres sin nombre. No hay lápidas, no hay ceremonias, no hay familiares llorando. Estas mujeres simplemente desaparecen de la existencia como si nunca hubieran respirado. Sus nombres verdaderos mueren con ellas, sepultados bajo los nombres artísticos que nunca eligieron. Pero hay finales que resultan todavía más inquietantes que los causados por enfermedad o violencia. Se cuenta la historia de Sakura, una oiran que había logrado reunir casi todo el dinero necesario para comprar su libertad. Una mañana la encontraron sin vida en su habitación, y aunque se habló de un posible suicidio, las demás mujeres susurraban otra versión: que Sakura había descubierto un secreto de los propietarios de la casa, a que nunca debió conocer. El sistema tenía formas sofisticadas de deshacerse de las problemáticas. Aquellas mujeres que mostraban signos de rebelión demasiado evidentes, que hacían preguntas incómodas o que amenazaban con revelar secretos peligrosos, simplemente enfermaban de manera misteriosa. El médico del distrito, comprado desde hacía años, emitía certificados de muerte por melancolía aguda o debilidad constitucional. Te muestran el registro secreto de una casa del Yoshiwara, y los números te dejan sin respiración. En un periodo de 10 años, más del 60% de las mujeres que entraron al distrito murieron antes de cumplir los 30 años. La esperanza de vida promedio de una prostituta en el Japón feudal era de apenas 6 años después de comenzar a trabajar. Pero incluso para aquellas que sobrevivían, el envejecimiento representaba una sentencia de muerte social. Observas a Midori, una mujer de 40 años que había sido una oiran famosa en su juventud. Ahora barre los pasillos de la misma casa donde una vez recibió a los hombres más poderosos del imperio.
Sus manos, que habían tocado seda y oro, ahora están ásperas y manchadas por el trabajo doméstico más humillante. El destino de las mujeres gastadas era un descenso sistemático por los niveles más bajos de la prostitución hasta llegar a los barrios donde incluso los campesinos más pobres podían permitirse sus servicios. Finalmente, cuando ni siquiera eso era posible, eran expulsadas del distrito para morir en las calles como mendigas. Sin embargo, algunas mujeres encontraron formas de resistencia que desafían toda comprensión. Te hablan de Tsubaki, quien desarrolló una red clandestina para ayudar a mujeres jóvenes a escapar del distrito. Su método era tan ingenioso como peligroso. Utilizaba su conocimiento de los túneles de drenaje subterráneos de Edo para crear rutas de escape que las autoridades tardaron años en descubrir. Tsubaki reclutaba a comerciantes que transportaban mercancías fuera de la ciudad, convenciéndolos de llevar paquetes especiales en sus carretas. Estos paquetes eran mujeres drogadas con opio para mantenerlas inconscientes durante el viaje. Una vez fuera de Edo, tenían una oportunidad de comenzar nuevas vidas en aldeas remotas donde nadie haría preguntas sobre su pasado. Pero el precio de ayudar a estas mujeres era exactamente el que esperarías. Cuando las autoridades finalmente descubrieron la red de Tsubaki, su castigo fue ejemplar. La torturaron durante días para que revelara los nombres de sus colaboradores, utilizando métodos que incluso los verdugos del shogunato consideraban extremos. Después la ejecutaron públicamente en el centro del Yoshiwara, para que todas las mujeres entendieran las consecuencias de desafiar el sistema. A medida que observas más profundamente este mundo, te das cuenta de que había una jerarquía del sufrimiento tan compleja como la propia estructura social del Japón feudal. Las oiran de alto nivel, aunque prisioneras, al menos vivían en habitaciones elegantes y comían alimentos de calidad. Pero en los niveles más bajos del sistema, mujeres y niñas eran hacinadas en espacios que no merecían llamarse habitaciones, alimentadas con sobras y obligadas a atender a tantos clientes por día que sus cuerpos se desintegraron literalmente por el uso excesivo. Te muestran una habitación en el sótano de una casa de baja categoría. El olor es indescriptible. Una mezcla de sudor, sangre, fluidos corporales y desesperación que se ha impregnado en las paredes de madera durante décadas. En esta habitación, que no mide más de 2 metros cuadrados, vivían hasta 4 mujeres. Dormían en turnos, porque siempre había una trabajando. Pero hay algo que aún no has descubierto. Algo que cambiará completamente tu comprensión de por qué este sistema perduró durante siglos sin provocar rebeliones masivas. La respuesta no está solo en la represión y el control físico. Está en la forma magistral en que el sistema manipula las mentes y los corazones de sus víctimas. Las mujeres no solo eran controladas por la fuerza, eran sistemáticamente adoctrinadas para creer que su destino era inevitable, incluso honorable. Les enseñaban desde niñas que su sacrificio servía a un propósito más grande: permitir que sus familias sobrevivieran y mantener la estabilidad social del imperio. Esta manipulación psicológica era tan efectiva que muchas mujeres internalizan completamente su rol de víctimas, llegando incluso a sentir culpa por desear la libertad. Un manuscrito secreto escrito por una Oiran anónima revela la profundidad de esta programación mental. Hemos aprendido a encontrar belleza en nuestro sufrimiento, a transformar cada lágrima en una perla que adorna el placer de otros. Hemos olvidado que fuimos niñas con sueños, porque recordar sería demasiado doloroso para soportar. Mientras el sol se pone una vez más sobre el Yoshiwara, te das cuenta de que has estado observando no solo un sistema de explotación sexual, sino una máquina perfectamente diseñada para destruir el alma humana. Cada aspecto, desde la arquitectura hasta los rituales diarios, había sido calibrado para quebrar la voluntad y reemplazarla con una obediencia que se confundía con aceptación. Pero aún hay secretos más oscuros esperando ser revelados, historias que muestran cómo este sistema no era solo un negocio,
sino un laboratorio donde se perfeccionaron técnicas de control humano que se extenderían mucho más allá de los muros del distrito del placer. En la quietud de una madrugada fría, cuando incluso las linternas del Yoshiwara parpadean agotadas, te encuentras en el estudio privado de Matsudaira Uzunokami, uno de los consejeros más influyentes del shogunato Tokugawa. Los pergaminos que cubren su escritorio no contienen poesía ni tratados filosóficos. Son los planos detallados de un experimento social que ha durado más de 200 años. Matsudaira levanta la vista de sus documentos y te mira con ojos que han visto demasiado. ¿Crees realmente que el Yoshiwara era solo un lugar de placer? Su voz tiene un matiz de satisfacción siniestra. En sus manos sostiene informes detallados sobre técnicas de control psicológico que harían palidecer a los torturadores más experimentados. Te muestra un diagrama que te hiela la sangre. Es el diseño arquitectónico del distrito, pero no como lo habías entendido antes. Cada calle serpenteante, cada callejón sin salida, cada puente ornamental había sido calculado no solo para desorientar a los visitantes, sino para crear un efecto psicológico específico en las mujeres que vivían allí. El diseño laberíntico reproducía intencionalmente la sensación de estar perdido, alimentando una desesperanza que se volvía parte de la identidad de las prisioneras. Las paredes tienen ojos, susurra Matsudaira mientras señala marcas casi invisibles en los planos. Cada habitación, cada pasillo, está diseñado para la vigilancia total, pero no solo vigilancia física. Su dedo traza líneas que conectan habitaciones aparentemente separadas. Hemos perfeccionado el arte de hacer que las mujeres se vigilan entre sí. El sistema de delación interna era diabólicamente sofisticado. Las autoridades habían creado un programa de recompensas donde las mujeres recibían pequeños privilegios por reportar comportamientos sospechosos de sus compañeras. Una conversación sobre escape, una carta escrita en secreto, incluso expresiones faciales interpretadas como rebeldía, eran suficientes para desencadenar castigos que convertían a víctimas en victimarias. Te cuentan la historia de Ayame y Kiku, dos mujeres que habían desarrollado una amistad genuina en medio del horror cotidiano. Ayame había confiado a Kiku su plan de fuga, solo para descubrir más tarde que su única amiga había vendido esa información a cambio de una porción extra de arroz y una noche libre de clientes. El sistema no solo destruía cuerpos, destruía la capacidad humana básica de confiar en otros. Pero hay algo aún más escalofriante en los métodos de control que estás descubriendo. Los propietarios de las casas no se conformaban con la obediencia externa. Querían moldear los pensamientos más íntimos de sus prisioneras. Utilizaban técnicas que hoy conoceríamos como lavado de cerebro sistemático, pero que en el siglo XVII representan innovaciones aterradoras en el arte de dominar la mente humana. Las recién llegadas pasaban por un proceso de reeducación que duraba meses. Primero eran privadas de sueño y alimentación adecuada, debilitando su resistencia mental. Después eran bombardeadas constantemente con mensajes sobre su nueva identidad. Ya no eran las hijas, hermanas o esposas que habían sido antes. Ahora eran flores del placer, objetos hermosos cuyo único propósito era satisfacer deseos masculinos. Este proceso se reforzaba a través de rituales elaborados que parecían celebraciones, pero eran en realidad ceremonias de muerte simbólica. Cuando una mujer se graduaba para convertirse en prostituta activa, se realizaba una ceremonia donde literalmente enterraban su nombre verdadero, reemplazándolo con un nombre artístico, que sería el único que escucharía por el resto de su vida. Observas uno de estos rituales y la experiencia te marca profundamente. Yuki, una campesina de 17 años que había sido vendida apenas un mes antes, está arrodillada mientras una sacerdotisa corrupta entona cánticos sobre la muerte de su yo anterior. Le cortan un mechón de cabello, símbolo de su vida pasada, y lo queman en un brasero mientras le susurran que ahora se llama Hanafusa, flor efímera.
Los ojos de la joven que semanas antes brillaban con esperanza, ahora están vacíos. El proceso de despersonalización ha sido tan completo que cuando le preguntan si recuerda su nombre verdadero, se queda en silencio por varios minutos antes de responder con una voz que parece venir de muy lejos. No tengo otro nombre que no sea Hanafusa. Pero los arquitectos de este sistema habían ido aún más lejos en su comprensión de la psicología humana. Habían descubierto que la esperanza mal administrada podía ser más efectiva que la desesperación total para mantener el control. Por eso crearon un elaborado sistema de recompensas que mantenía viva la ilusión de que la libertad era posible, mientras se aseguraban de que nunca se alcanzaría. A las mujeres se les permitía ganar dinero que supuestamente se aplicaba a sus deudas. Llevaban registros meticulosos que mostraban progreso hacia la libertad, pero estos números eran pura ficción matemática diseñada para alimentar falsas esperanzas. Te muestran el libro de contabilidad de Okiku, una mujer que llevaba 8 años en el Yoshiwara. Según sus registros, había pagado 847 ríos de su deuda original de 200 ríos, pero misteriosamente su saldo restante ahora era de 312 ríos. Los intereses compuestos, las multas por días de enfermedad, los costos de mantenimiento de su habitación e incluso cargos por el desgaste de sus kimonos se habían multiplicado como una infección que devora todo a su paso. El genio malévolo del sistema residía en mantener siempre visible la meta de la libertad, pero colocarla perpetuamente fuera del alcance. Observamos cómo Yamashita-san, el Oya de la casa Tsuru, maneja a Komachi, una mujer que había comenzado a cuestionar la validez de su deuda. Sus palabras son suaves como seda, pero cada sílaba está cargada de veneno psicológico. ¿Acaso no valoras todo lo que hemos invertido en ti? Tu educación, tu belleza, incluso el aire que respiras en esta elegante casa. ¿Cómo puedes ser tan ingrata? La manipulación era magistral. Yamashita había logrado que Komachi se sintiera culpable por cuestionar su propia esclavitud. La transformaba de víctima en deudora malagradecida, utilizando conceptos confucianos sobre la obligación y el honor para justificar la explotación más brutal. ¿Cómo puede la mente humana ser moldeada hasta el punto de que la víctima defienda a sus torturadores? Pero había algo aún más siniestro en los métodos de control que estás descubriendo. El uso sistemático de drogas para mantener la docilidad. El opio, importado secretamente desde China a pesar de las prohibiciones oficiales, se mezclaba sutilmente en el saqué y la comida de las mujeres problemáticas. No en cantidades suficientes para crear adicción evidente, sino en dosis calculadas para embarrar la resistencia mental. Te muestran el laboratorio secreto ubicado en los sótanos de la casa principal del Yoshiwara. Aquí, un boticario corrupto experimenta con mezclas de plantas alucinógenas locales y sustancias importadas. Sus anotaciones revelan décadas de investigación sobre cómo diferentes combinaciones afectan la voluntad, la memoria y la capacidad de rebelión de las mujeres. Una entrada particularmente escalofriante describe los efectos de una mezcla llamada polvo de luna. La sujeto número 47 mostró completa sumisión después de 3 dosis. Ha perdido la capacidad de recordar su vida anterior con claridad. Cuando se le pregunta por su familia, responde que siempre ha vivido aquí. Excelente para casos de nostalgia extrema. El control se extendía incluso a los aspectos más íntimos de la existencia de estas mujeres. Sus ciclos menstruales eran monitoreados meticulosamente, no por preocupación médica, sino como otra forma de dominación. Las mujeres embarazadas representaban una pérdida de ingresos, así que se las forzaba a consumir hierbas abortivas tan potentes que muchas quedaban estériles permanentemente. Observas a Midori, una joven de 19 años, doblegada por calambres mientras una comadrona le administra una pócima humeante. Sus gritos de dolor se mezclan con el sonido de la música que filtra desde el piso superior, donde los clientes bailan ajenos al sufrimiento que ocurre literalmente bajo sus pies.
¿cómo es posible que dos realidades tan opuestas coexistan en el mismo espacio? Los propietarios habían desarrollado incluso técnicas para reciclar a las mujeres que ya no podían trabajar de manera convencional. Aquellas que enfermaban gravemente o sufrían daños físicos permanentes eran convertidas en instructoras para las recién llegadas. Su función era enseñar a las novatas los secretos del oficio, pero en realidad servían como ejemplos vivientes de lo que podía suceder a quienes no se adaptaran al sistema. Yae, una mujer de 35 años cuyo rostro había sido marcado permanentemente por la sífilis, se acerca a un grupo de jóvenes recién llegadas. Su voz, una vez melodiosa, ahora suena como papel de arroz siendo desgarrado. Miren bien mi cara, niñas. Esto es lo que les espera si no aprenden a complacer a los clientes. Pero si son obedientes, si olvidan quiénes eran antes, pueden vivir con belleza hasta el final. La mentira es tan descarada que te produce náuseas, pero ¿ves cómo los jóvenes absorben cada palabra con expresiones de terror y resignación mezcladas? El miedo se había convertido en el mejor maestro que tenía el sistema. Pero hay algo que aún no has comprendido completamente. ¿Cómo logró este sistema de horror perpetuarse durante siglos sin provocar rebeliones masivas o la intervención de autoridades morales? La respuesta te lleva a descubrir conexiones que van hasta los niveles más altos del poder político japonés. El Yoshiwara no existía a pesar del gobierno Tokugawa. Existía gracias a él. Los shogunes habían comprendido algo que los hace verdaderamente maquiavélicos: que un pueblo ocupado con placeres carnales es un pueblo que no conspira contra el poder establecido. El distrito del placer servía como una válvula de escape social perfectamente calibrada. Te muestran cartas secretas intercambiadas entre altos funcionarios del shogunato. Una, fechada en 1687, es particularmente reveladora. Los gastos en el Yoshiwara han aumentado un 30% este año, especialmente entre los samuráis de rangos medios. Esto es excelente. Hombres que gastan su dinero en mujeres no lo gastan en armas ni en fomentar rebeliones. El sistema había sido diseñado no solo para generar profits, sino para servir como una forma de control social que iba mucho más allá de sus muros. Los hombres que frecuentaban el distrito se volvían económicamente dependientes del placer comprado, gastando fortunas que de otra manera podrían utilizar para financiar movimientos políticos disidentes. Pero la complicidad del gobierno iba aún más lejos. Muchos funcionarios de alto rango eran propietarios silenciosos de casas en el distrito. Sus nombres nunca aparecían en los registros oficiales, pero recibían porcentajes de las ganancias a través de intermediarios. El dinero ganado con el sufrimiento de estas mujeres fluía directamente hacia las arcas de quienes tenían el poder para detener este horror. Observamos una reunión nocturna en una casa de té situada estratégicamente cerca del distrito. Alrededor de una mesa baja se sientan hombres cuyas caras reconoces de los retratos oficiales que adornan los edificios gubernamentales. Están contando monedas y discutiendo inversiones con la misma frialdad con que podrían hablar sobre cultivos de arroz. La casa de Shimabara necesita renovaciones, dice uno, refiriéndose a otro distrito de placer en Kioto. Las habitaciones del segundo piso generan quejas por su mal estado. Si invertimos ahora, los retornos aumentarán para la próxima temporada de festivales. Están hablando de remodelar habitaciones donde mujeres son violadas diariamente, con la misma naturalidad que un comerciante discutirá reparaciones en su almacén. La deshumanización es tan completa que las mujeres han desaparecido completamente de la ecuación, convirtiéndose en meros números en libros de contabilidad. Pero ¿qué sucedía cuando alguna mujer lograba lo imposible y escapaba del sistema? Las historias que estás a punto de descubrir te mostrarán que incluso la libertad tenía un precio que pocas podían pagar, y que el largo brazo del Yoshiwara se extendía mucho más allá de sus fronteras físicas.
El viento helado de una madrugada de invierno sopla a través de los arrozales que rodean Edo, llevando consigo el aroma de la nieve que está por caer. En medio de este paisaje desolado, una figura solitaria camina con pasos vacilantes por un sendero enlodado. Es Yuki, una mujer que hace apenas 3 días logró lo que parecía imposible: escapar del Yoshiwara. Pero mientras observas su silueta temblorosa avanzar hacia una aldea distante, te das cuenta de que su historia no es la de liberación triunfante que esperarías. Sus ojos están hundidos por el terror, no por la alegría. Sus manos tiemblan no solo por el frío, sino por algo mucho más profundo y perturbador. ¿Qué puede hacer que una mujer que acaba de escapar del infierno siga mirando constantemente por encima del hombro? La respuesta te sumerge en una realidad aún más cruel que todo lo que has visto hasta ahora. El Yoshiwara había desarrollado un sistema de recuperación tan sofisticado y brutal que hacía que la mayoría de las fugas terminaran con el regreso voluntario de las fugitivas. No las persiguen como animales salvajes, las manipulan psicológicamente para que regresaran por su propia voluntad. Yuki había logrado escapar durante el caos de un incendio que había devastado 3 casas del distrito. En la confusión había logrado disfrazarse de sirviente y salir mezclada con las multitudes que huían del fuego. Por primera vez en 8 años había respirado aire libre sin estar rodeada de muros. Pero su libertad estaba destinada a ser tan ilusoria como todo lo demás en su vida. Te explican el funcionamiento de la Red de Cazadores Silenciosos, un grupo de agentes especializados en el rastreo de mujeres fugadas. Estos hombres no eran samuráis brutales ni mercenarios vulgares. Eran psicólogos del siglo XVII que habían perfeccionado el arte de la manipulación emocional hasta convertirla en una ciencia exacta. Su líder, conocido solo como el Tejedor, era un hombre que había dedicado su vida entera a estudiar los patrones mentales de las mujeres traumatizadas. Podía predecir con precisión matemática dónde buscaría refugio una fugitiva, qué tipo de ayuda intentaría conseguir y cuáles serían sus puntos de quiebre emocional. Sus métodos eran tan efectivos que tenía una tasa de recuperación del 93%. El primer paso era localizar a la fugitiva, pero no para capturarla inmediatamente. En lugar de eso, permitían que experimentara varios días de libertad mientras la observaban secretamente. Este período servía un propósito específico: permitir que la realidad del mundo exterior destruyera sus ilusiones de salvación. Yuki había buscado refugio en un templo budista, esperando que los monjes le ofrecieran protección y ayuda espiritual. Pero lo que encontró fue algo muy diferente. El abad la recibió con una mezcla de disgusto y miedo que la dejó helada. «Mujer impura», murmuró mientras hacía gestos para mantenerla alejada. «Tu presencia contamina este lugar sagrado». La sociedad japonesa del siglo XVII no tenía lugar para mujeres caídas que intentan reintegrarse. Los estigmas asociados con la prostitución eran tan profundos que incluso aquellas que habían sido forzadas al oficio eran consideradas permanentemente contaminadas. Las familias respetables no las emplearían como sirvientas, los comerciantes no les vendían alimentos y los templos las rechazaban como si fueran leprosas espirituales. Durante 3 días, Yuki vaga de pueblo en pueblo, siendo rechazada sistemáticamente por todos aquellos a quienes pide ayuda. Su dinero, cuidadosamente ahorrado durante años de trabajo forzado, se agota rápidamente porque los comerciantes le cobran precios inflados cuando descubren su origen. La comida que puede permitirse es de la peor calidad y duerme en establos cuando tiene suerte o bajo puentes cuando no la tiene. Pero lo más devastador no es el rechazo material, es la soledad absoluta. Yuki había olvidado lo que significaba estar sola sin la presencia constante de otras mujeres que compartían su destino. En Yoshiwara, por horrible que fuera, había una forma de comunidad forzada. Ahora, en el mundo libre, no tiene a nadie que entienda su experiencia o que pueda ofrecerle el más mínimo consuelo.
Es exactamente en este momento de máxima vulnerabilidad cuando aparece el tejedor. Se presenta no como un cazador, sino como un salvador. Es un hombre de mediana edad, impecablemente vestido, que se acerca a Yuki con expresión de genuina preocupación. Sus primeras palabras están calculadas con precisión quirúrgica. «He estado buscándote, niña. Tu hermana Tsubaki me pidió que te encontrara». Tsubaki había sido la única amiga verdadera que Yuki había tenido en Yoshiwara, una mujer mayor que había muerto de tuberculosis el año anterior. El tejedor había investigado meticulosamente la historia personal de Yuki, identificando las relaciones emocionales que podía explotar. Sabía exactamente qué nombres mencionar para desarmar sus defensas. «Tsubaki me habló mucho de ti antes de morir», continúa el tejedor, su voz cargada de una compasión aparentemente genuina. «Me hizo prometerle que si alguna vez intentabas huir, yo te ayudaría a encontrar un lugar seguro donde pudieras comenzar una nueva vida de verdad». La manipulación es tan sofisticada que incluso tú, observando desde afuera, puedes sentir su poder. El hombre había logrado presentarse no como un representante del sistema que la esclaviza, sino como un agente del único amor verdadero que Yuki había conocido. La confusión y la desesperación la hacen vulnerable a esta nueva forma de control. El tejedor no intenta llevarla de regreso al Yoshiwara inmediatamente. En lugar de eso, la conduce a una casa modesta en las afueras de un pueblo pequeño. «Este será tu nuevo hogar», le dice mientras abre una puerta que revela una habitación simple pero limpia. «Aquí podrás trabajar como costurera y nadie conocerá tu pasado». Durante una semana, Yuki experimenta algo que había olvidado que existía. Tranquilidad. Trabaja en tareas domésticas simples, come comida preparada por ella misma y duerme en una cama individual sin temer que alguien la despierte en mitad de la noche. Por primera vez en años se permite soñar con un futuro diferente. Pero gradualmente cosas extrañas comienzan a suceder. Los otros residentes del pueblo la miran con expresiones que no puede interpretar. Las conversaciones se detienen cuando ella se acerca. Los comerciantes locales comienzan a rehusarse a vender productos. El panadero que al principio la había tratado cordialmente, ahora evita su mirada y empaqueta su pan con manos que tiemblan visiblemente. Lo que Yuki no sabe es que el tejedor ha estado esparciendo cuidadosamente rumores sobre ella en la comunidad. No rumores sobre su pasado en el Yoshiwara, sino algo mucho más insidioso. Sugerencias de que es una espía, que ha venido al pueblo con intenciones malévolas, que su presencia trae mala suerte. Los rumores son lo suficientemente vagos para que la gente no pueda confirmarlos, pero lo suficientemente persistentes para crear una atmósfera de sospecha y miedo. Simplemente se encuentra viviendo en una burbuja de hostilidad inexplicable que crece día a día hasta volverse insoportable. Al final de la segunda semana, el tejedor regresa para su visita de rutina. Encuentra a Yuki sentada en el suelo de su habitación, llorando silenciosamente mientras abraza sus rodillas. «¿Qué pasa, hija?», pregunta con voz llena de preocupación paternal. «Pensé que serías feliz aquí». «No sé qué he hecho mal», susurra Yuki entre lágrimas. «La gente me odia y no entiendo por qué. Tal vez no estoy hecha para vivir en el mundo normal. Tal vez soy realmente impura, como dicen». El tejedor sonríe internamente. Su plan está funcionando a la perfección. Ha logrado que Yuki llegue a la conclusión de que su lugar natural no es en el mundo libre, sino de regreso en el único ambiente donde había encontrado alguna forma de aceptación: el Yoshiwara. «¿Sabes?», dice el tejedor como si la idea acabara de ocurrírsele. «Conozco un lugar donde podrías ser realmente bienvenida. Es diferente a donde vivías antes. Las mujeres allí son tratadas con respeto, casi como geishas de alta categoría. Y tu experiencia previa sería valorada, no estigmatizada». Está describiendo una nueva casa que había abierto en el distrito, pintándola como si fuera un refugio para mujeres reformadas, en lugar de lo que realmente era:
otra prisión con paredes más elegantes. Pero Yuki, quebrada por semanas de aislamiento y rechazo, está dispuesta a creer cualquier cosa que le ofrezca una alternativa al dolor que está viviendo. ¿Crees que me aceptarían allí? Pregunta con una voz tan pequeña que apenas puede escucharse. El tejedor toma sus manos entre las suyas, una sonrisa paternalmente benevolente iluminando su rostro. No solo te aceptarían, hija, te estarían esperando. 3 días después, Yuki camina voluntariamente a través del gran portón del Yoshiwara. Pero esta vez no es como prisionera. Es como una mujer que ha elegido regresar porque el mundo exterior le ha demostrado que no hay lugar para ella en ningún otro sitio. El sistema no la había capturado. La había convencido de capturarse a sí misma. Pero lo que no sabes es que la historia de Yuki no termina aquí. Su regreso voluntario será utilizado como una herramienta psicológica para quebrar a otras mujeres que aún albergan fantasías de escape. Y las técnicas utilizadas para recuperarlas serán refinadas y perfeccionadas hasta convertirse en algo que te helará la sangre cuando finalmente comprendas su verdadero alcance. En las profundidades del archivo secreto del clan Matsudaira, bajo capas de polvo y secretos que han permanecido ocultos durante siglos, descubres un documento que cambiará para siempre tu comprensión de lo que realmente era el Yoshiwara. No es un simple registro de transacciones comerciales ni un informe administrativo. Es el manuscrito detallado de lo que puede considerarse el primer experimento de ingeniería social masiva de la historia humana. El documento, escrito en la caligrafía meticulosa de alguien claramente educado en los círculos más altos de la corte, lleva como título Proyecto de Domesticación Humana. Observaciones sobre la modificación del comportamiento femenino mediante control ambiental total. Mientras lees las primeras líneas, te das cuenta de que estás ante algo que va mucho más allá de la simple explotación sexual. Año 15 de la era Kanei. Hemos completado la construcción de lo que será nuestro laboratorio humano más ambicioso. El objetivo no es meramente generar ingresos mediante la prostitución, sino desarrollar y perfeccionar técnicas de control poblacional que puedan ser aplicadas a escalas mucho mayores. Las mujeres del Yoshiwara servirán como especímenes de prueba para métodos que, eventualmente, podrán utilizarse para mantener la obediencia de provincias enteras. Te encuentras leyendo las anotaciones de un hombre cuya identidad permanece oculta bajo el seudónimo El Arquitecto Social, pero cuyas observaciones revelan una mente que habría impresionado incluso a los psicólogos más avanzados del siglo XX. Sus experimentos no eran improvisaciones crueles, eran estudios sistemáticos sobre los límites de la resistencia humana y las técnicas más efectivas para quebrarla completamente. Una entrada fechada 3 años después describe los resultados de lo que él llama el experimento de la esperanza controlada. Hemos seleccionado a 100 mujeres recién llegadas y las hemos dividido en 5 grupos. Al primer grupo se le dice que su estancia será de 2 años, al segundo 5 años, al tercero 10 años, al cuarto se le informa que nunca serán liberadas. Al quinto, no se le proporciona información alguna sobre la duración de su confinamiento. Los resultados, meticulosamente documentados, son escalofriantes. Las mujeres del cuarto grupo, aquellas a quienes se les había dicho que nunca serían libres, mostraron tasas de suicidio del 40% en el primer año, pero aquellas que sobrevivieron desarrollaron una forma de aceptación que las hacía extremadamente dóciles. El quinto grupo, viviendo en incertidumbre total, mostró los niveles más altos de ansiedad, pero también la mayor tendencia a buscar constantemente el favor de sus captores. La conclusión es evidente, escribe el arquitecto social con la frialdad de quien anota observaciones sobre insectos. La incertidumbre controlada produce mayor docilidad que la desesperación absoluta. Los sujetos que no conocen la duración de su cautiverio invierten más energía en comportamientos dirigidos a obtener recompensas menores, esperando que esto pueda influir en su destino eventual.
Pero había experimentos aún más siniestros documentados en estas páginas. El arquitecto había desarrollado lo que llamaba técnicas de fragmentación de identidad, métodos para destruir sistemáticamente el sentido del yo de una persona y reemplazarlo con una identidad completamente artificial. El proceso involucra privación sensorial, administración de drogas alucinógenas y sesiones prolongadas de lo que hoy conoceríamos como lavado de cerebro. Una mujer identificada solo como sujeto 47 había sido sometida a un protocolo donde era mantenida en completa oscuridad durante días, alimentada solo con líquidos que contenían extractos de plantas psicoactivas, mientras una voz repetía constantemente frases diseñadas para reprogramar su autoimagen. Eres Sakura Hana. Ha vivido siempre aquí. Tu propósito es dar placer. No hay vida fuera de estas paredes. Después de 6 semanas de este tratamiento, el sujeto 47 había perdido completamente la memoria de su identidad anterior. Cuando se le preguntaba por su familia o su vida antes del Yoshiwara, respondía con confusión genuina, como si esas preguntas carecieran completamente de sentido. Había sido, literalmente, convertida en una persona diferente. El éxito del protocolo ha sido total, anota el arquitecto. El sujeto muestra completa integración a su nueva identidad. No hay signos de nostalgia, depresión relacionada con el pasado o intentos de rebelión. Ha sido, en esencia, renacida dentro del sistema. Esto demuestra que la personalidad humana es mucho más maleable de lo que previamente suponíamos. Los experimentos se volvían progresivamente más elaborados y crueles. Te encuentras leyendo sobre estudios de bonding traumático, donde las mujeres eran sometidas a ciclos alternados de tortura extrema y cuidados aparentemente amorosos, diseñados para crear dependencia emocional hacia sus captores. La técnica era tan efectiva que muchas mujeres desarrollan una lealtad genuina hacia quienes las maltratan, defendiéndose incluso cuando se les ofrecían oportunidades de escape. Pero lo más perturbador no eran los experimentos individuales, sino su aplicación sistemática. El Yoshiwara se había convertido en una fábrica de producción de personalidades sumisas, donde cada aspecto del entorno estaba calibrado para producir resultados psicológicos específicos. Desde la disposición arquitectónica hasta los colores utilizados en la decoración, desde los ritmos musicales hasta los aromas del incienso, todo había sido diseñado para influir en el estado mental de las habitantes. Hemos descubierto que ciertos colores, cuando se utilizan en combinaciones específicas, pueden inducir estados de melancolía que hacen a los sujetos más susceptibles a la sugestión. Escribe el arquitecto. El rojo profundo combinado con dorado en las proporciones correctas parece activar respuestas de sumisión sexual que van más allá del condicionamiento consciente. Es como si estuviéramos accediendo directamente a niveles primitivos del cerebro humano. Las anotaciones incluyen diagramas detallados que muestran cómo la música del shamisen había sido modificada específicamente para inducir estados emocionales particulares. Ciertas progresiones de acordes causaban nostalgia que debilitaba la resistencia emocional. Otros patrones rítmicos inducían una forma de trance ligero que hacía a las mujeres más receptivas a órdenes e instrucciones. Incluso la comida había sido transformada en una herramienta de control. Las dietas eran diseñadas no solo para mantener la apariencia física de las mujeres, sino para influir en su estado mental. Deficiencias nutricionales específicas se inducían deliberadamente porque se había descubierto que ciertos déficits vitamínicos causaban depresión y reducían la capacidad de pensamiento crítico. Los sujetos alimentados con la dieta Protocolo C muestran una reducción del 30% en comportamientos de resistencia comparados con el grupo de control, documenta meticulosamente el arquitecto. La deficiencia de hierro parece particularmente efectiva para reducir la energía física disponible para actos de rebelión, mientras que las limitaciones en ciertas proteínas específicas afectan la claridad mental necesaria para planificar escapes.
Pero quizás el aspecto más escalofriante de estos experimentos era su éxito. Las técnicas desarrolladas en el Yoshiwara no se quedaron confinadas al distrito del placer. El documento revela que se enviaron consultores especializados a otras provincias del imperio para implementar versiones modificadas de estos métodos de control poblacional en comunidades campesinas que mostraban signos de inquietud política. Los principios mostrados aquí pueden aplicarse a cualquier población que requiera domesticación, escribe el arquitecto en sus conclusiones finales. Hemos probado que la resistencia humana tiene límites específicos y que, utilizando las técnicas correctas, cualquier grupo puede ser convertido en sumiso y productivo. El Yoshiwara ha sido nuestro laboratorio, pero sus lecciones pueden transformar todo el imperio. Mientras terminas de leer el documento, te das cuenta de que has estado observando algo mucho más siniestro que un simple sistema de prostitución. Has sido testigo del desarrollo de las primeras técnicas científicas de control mental masivo. Experimentos que anticipan por siglos métodos que la humanidad no descubriría oficialmente hasta el siglo XX. Las mujeres del Yoshiwara no habían sido simplemente prostitutas. Habían sido cobayas humanas en un experimento diseñado para descubrir los secretos más profundos de la dominación psicológica. Y los resultados de estos experimentos habían sido utilizados para perfeccionar el control social en todo el Japón feudal. Pero aún hay un último secreto esperando ser revelado, uno que te mostrará que las técnicas desarrolladas en el Yoshiwara no murieron con el fin del periodo feudal japonés, sino que evolucionaron y se transformaron de maneras que tocan tu propia vida de formas que nunca habías imaginado.